Estados Unidos registra el mayor número de fallecidos por sobredosis de droga de su historia. Más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en un año durante la pandemia de COVID-19. Los datos fueron dados a conocer por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los fallecimientos aumentaron un 28,5% en los 12 meses que terminaron en abril pasado. Según expertos, las sobredosis probablemente aumentaron debido al costo psicológico de la pandemia, además la disponibilidad de más opioides sintéticos como el fentanilo. Para ello, quiero darle la bienvenida a Miguel Betín, él es director de la Fundación Crecer Magíster en Drogodependencias de la Universidad de Barcelona. Gracias a Miguel por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Le quiero preguntar entonces la primera pregunta, para entrar en contexto, ¿qué son las drogas sintéticas, los opioides? Bueno, los opioides son todos los derivados de la planta conocida como dormidera y hay un número de medicamentos importantes que tienen todas las características propias de la dormidera, de los opioides surgidos de ahí, que también tienen participación de elementos extraordinarios, químicos, y por lo tanto ya no son totalmente puros, sino sintéticos. De esos hay una gran cantidad de ellos, precisamente como el fentanilo, el oxycontin, el tramal, que son medicamentos de un uso desafortunadamente muy amplio e irresponsable. Entonces son medicamentos que tienen un alto nivel de sedación y que obviamente también ayudan mucho para el dolor, pero que se están usando desde hace un tiempo para acá de forma irresponsable, no solo por los pacientes, sino también por médicos que no son conocedores eh, amplios del riesgo que se corre por el uso irresponsable de este tipo de medicamentos. Ahora, Miguel, entendiendo ya que son estas drogas sintéticas, los opioides, ¿cómo la pandemia de coronavirus incrementó este consumo? ¿Se puede decir además que en Estados Unidos hay una epidemia de opioides? Indudablemente que sí, hay una epidemia enorme, epidemia que no surgió con la epidemia de la COVID-19. Es una epidemia que venía ya desde los años 2010 hacia acá, pero que indudablemente se ha incrementado muchísimo con los fenómenos de ansiedad y de depresión, sobre todo, que ha traído consigo la epidemia de la COVID-19. Pero como digo, esta epidemia ya venía andando muy fuertemente en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero muy especialmente, claro que sí, en los Estados Unidos. Y ha estado muy bien documentada en muchos textos, en muchos artículos científicos, en revistas indexadas. Em, el texto Tierra de Sueños de San Quinones es un texto muy interesante que describe no solamente el fenómeno desde el punto de vista médico, sino todas las implicaciones económicas y Sí. políticas que hay detrás de este fenómeno de la epidemia con opioides u opiáceos, como también se les denomina. Y precisamente ese tema lo quería tocar. ¿Está ligado este aumento del consumo de opioides también a los problemas sociales y económicos de muchos mayores, de los que poco también se habla, de estos problemas sociales? Eh, mm, otro gran científico norteamericano, el doctor Deaton, que además es premio Nobel de Economía, acaba de sacar un texto hace unos 2 años que denomina muertes por desesperación en los Estados Unidos. Y él considera que los tres tipos de muertes por desesperación que hay en los Estados Unidos en este momento es el suicidio, el abuso de sustancias dentro de las cuales está principalísimamente el abuso de opioides por estos actores que señalaba hace un momento, y las consecuencias del alcoholismo, la cirrosis, la accidentalidad, etcétera. Y eso que denomina muerte por desesperación está muy ligados a fenómenos económicos y políticos en los Estados Unidos. Antes se consideraba, por ejemplo, el suicidio, desde que se empezó a hablar de él, muy ligado a clases altas y a gentes con altos niveles de formación. Pues hoy no, hoy lo que se está viendo es que son las clases medias, de pronto menos educadas,
con este tipo de muertes por desesperación, como así las llama Dito. Entonces, cuando hablemos de suicidio, hablemos de droga, más que pensar en el individuo, tenemos que pensar en la sociedad que está detrás y que de alguna manera está estimulando la aparición de este tipo de fenómenos por descuido o porque hay intereses Sí. económicos y políticos que de alguna manera descuidan esto. No olvidemos que las grandes compañías productoras, por ejemplo, del Oxycontin, la familia Sackler en los Estados Unidos, y que obviamente cotiza en bolsa, se ha demostrado unos grandísimos ingresos por eso. No Sí. significa que el Oxycontin y los opioides per se sean malos, ayudan muchísimo. Lo que está obviamente haciéndose mal es la prescripción irresponsable por parte de profesionales de salud y una ausencia de políticas preventivas para ello. Ahora, doctor, también quería preguntarle, digamos, esta epidemia de los opioides en Estados Unidos reventó durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Entonces, le quiero preguntar, él dijo, anunció una lucha contra los opioides, fracasó en esta lucha y viendo este fracaso, digamos, ¿qué otras opciones tienen las autoridades estadounidenses y las autoridades del mundo para prevenir que estos opioides se vendan en el mercado ilegal de drogas para un uso, para un mal uso? Yo creo que se viene hablando últimamente mucho del fracaso de la lucha contra las drogas y la palabra ha hecho mella en las mentes de todos los seres humanos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos desconectar unas drogas de otras. Hoy en día, por ejemplo, hay lo que se conoce como una disminución en la percepción del riesgo en el uso de drogas por parte de niños y jóvenes. Y eso aparentemente se está debiendo a que estamos hablando de unas bondades falsas, de unas bondades exageradas de algunas drogas, y se está pidiendo el uso recreativo de ese tipo de sustancias sin considerar el tipo de riesgos que conllevan para niños y jóvenes. Y eso se generaliza cuando un niño, un joven oye hablar recurrentemente de que las sustancias, en vez de ser sustancias que le pueden ocasionar daños, que son inocuas, realmente terminan siendo sustancias que son inocuas y que terminan haciéndole mucho bien, pues los niños y jóvenes generalizan ese tipo de percepción a todas las sustancias que antes han sido de alguna manera proscritas. Yo creo que se trata de llevar un discurso científico, se trata de llevar un discurso preventivo. Si a eso le queremos llamar lucha, pues le llamaremos lucha. Sí. Pero lo que no podemos es desistir de hacer prevención. Los estados no pueden claudicar frente a un fenómeno que ocasiona las muertes de tantas personas. Las personas que llegan a usar opioides, que obviamente tienen una gran posibilidad de letalidad, como también el alcohol, que tiene una grandísima posibilidad de letalidad, empiezan por drogas que tienen menor letalidad, pero que no por ello dejan de ocasionar sufrimiento psíquico. Desafortunadamente en drogas se habla mucho de si ocasionan o no la muerte, y eso es un factor bien importante. Y se habla poco de si las drogas crean o no sufrimiento y dolor psicológico. Eso también es un factor importante, porque el sufrimiento y el dolor psicológico para un niño, un joven, un anciano y una familia es una cosa muy importante sobre la cual debemos luchar si se quiere o hacer políticas de prevención muy serias.